No bastaron ni 2 microsegundos cuando ambos guerreros ya se habían movido a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo se había generado un gran caos por la brutalidad de sus poderes. Ahora nos movemos a donde estaban los dos compañeros de Goku. Hijo, ¿qué fue eso que acaba de pasar? ¿En serio? Acabas de perder de la forma más humillante. No pensé que llegaras a caer así debajo, fue lo que diría Alice, la cual veía al guerrero con una mirada seria por lo que había pasado. Lo siento madre, no pensé que ese guerrero fuera así de fuerte. Al final mi arrogancia y confianza fue mi mayor perdición y ahora debo cargar con eso porque gracias a mi confianza perdí de la manera más estúpida, pero sé que mi padre lo va a terminar rápido. Bueno, eso espero, porque no quiero que este sea el final por mi culpa, diría Aquiles, el cual estaba masacrado en golpes. Pero hijo, no debes confiarte de esa manera, la verdad, eso puede generar mucho daño en ti gracias a tu padre, que estaba por intervenir. Imagina si él no estuviera con nosotros, eso sí hubiera sido el final de nosotros como guerreros, y eso lo tienes bien claro, diría Alice seria, ya que sabían que en ese mundo ambos guerreros ya hubieran muerto porque estaba más que claro que sus adversarios eran muy fuertes, pero al final siempre tenían a su guardián, que los protege en cada batalla. Lo sé madre, fue error mío, pero igual, él no ha llegado ni a su 100% de poder, lo cual significa que aún puede liberar más poder, eso es lo más preocupante, pero bueno, al final, dejemos que la vida continúe y sea lo que el destino quiera, porque eso sí no podemos controlar, diría Aquiles, el cual tenía una mirada seria por lo que había pasado. Debes ir a entrenar más a esa dimensión de tu padre para que tranquilices tu mar interno, porque es un caos en la batalla, lo he visto que no eres capaz de controlarlo, pero eso es lo malo de ser un guerrero con dos clases de sangre, Saiyajin y sangre de una reina o sangre de una guerrera destinada a la grandeza, eso es lo único que te puede afectar, debes saber dominar esos poderes, y vas a ver la gran diferencias en cada batalla, diría Alice, la cual veía eso con una pequeña sonrisa. Madre, tú llevas miles de años entrenando, tienes un ki grande, yo no tuve tu preparación porque yo solo terminé mis entrenamientos con Yamoshi y me dejé venir para salvarte, pero los entrenamientos tuyos me ayudaron para equilibrar un poco ese poder, pero no fue suficiente para ganar la batalla, pero al final debo saber controlarme, ahora solo me toca aprender de mi padre, diría Aquiles, el cual veía la batalla que se estaba dando inicio. Hijo, concéntrate y como dices, aprende de tu padre, él sabe dominar las batallas desde el primer segundo, a menos que él tenga otras intención de jugar con su adversario, conociendo lo capaz hace lo segundo, diría Alice seria. Así los dos guerreros siguieron con sus temas, al final saben que Son Goku podría acabar la batalla, pero como siempre jugando con sus adversarios era muy de él tomarse las batallas con un gran humor. En eso se vio una gran explosión al mero impacto de sus puños, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía un inmenso poder, las fuertes ondas de ki estaban destruyendo todo lo que había a su paso, el poder de ellos era impresionante. Goku se movía a unas grandes velocidades mientras estaba esquivando los brutales golpes de ese gran titán, y él solo usaba 1 a 2 golpes, pero aún así sabía que no debía confiarse para nada y tenía entendido que las batallas no se deben tomar a la ligera. El gran titán bestia sabía que ahora su adversario era muy poderoso, por eso estaba comenzando a esquivar y responder los fuertes golpes, pero se le hacía muy difícil seguirle el paso porque su adversario poseía ahora un poder muy grande. Así como la batalla había durado unos largos minutos de un furtivo intercambio de golpes a unas altas velocidades, que donde vieras pasar solo se verían a dos veloces destellos darse unos brutales golpes, que la zona de combate era destruida por las brutalidades de sus golpes, pero en eso un veloz destello soltó una metralla de golpes a unas grandes velocidades sin contenerse en su fuerte, de la nada salió un veloz rayo hasta caer en el suelo, que se generó una brutal explosión que todo a su paso se había destruido por la brutalidad del impacto. Goku solo veía eso con una mirada seria, ya que había usado un buen nivel de poder en esos golpes. Él sabía que su adversario podría quedar muy pequeño a la par de él si usaba más poder. ¿No que eras fuerte? Así es verdad, con un niño te crees el mejor, pero cuando te ponen a un verdadero rey ahí comienzas a temblar. ¿Por qué será? ¿Acaso solo puedes luchar con guerreros con menos poder, o qué es lo que pasa? ¿Porque no eres capaz de darme una buena batalla?, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras veía dónde había caído su adversario. Maldito simio, ¿de verdad te crees el mejor por darme un solo golpe? Dime, ¿acaso eso es todo lo que puedes dar en la batalla, o qué pasa porque te quedas viendo? ¿Acaso ya no tienes poder para seguir lanzando golpes? Dime qué pasa, fue lo que diría el titán bestia mientras se ponía de pie viendo al guerrero con una pequeña sonrisa viendo dónde estaba. Ja, ¿en serio acabas de decir esa estupidez? Mira, no diré nada por respeto, fue lo que diría Goku con seriedad. ¿Respeto? ¿En serio, Saiyajin, te crees la gran cosa?
Dime en serio, ¿te crees alguien importante? Porque eso actúas y hablas así. Mira, es mejor que sigamos con la batalla, fue lo que diría el titán bestia mientras se ponía en pose de combate con una gran sonrisa. Y si liberas más poder así luchamos con mayor emoción, porque en serio estás siendo tan débil que no quiero perder mi tiempo, fue lo que diría Goku, el cual había tomado distancia mientras veía al guerrero con una mirada seriedad. Si es lo que quieres, puedo liberar cada celda de poder para que veas el poder de un titán dominador en el mundo de los seres supremos, diría el gran titán bestia mientras poseía una mirada fría con una gran sonrisa. Hazlo así, no me aburro en la batalla porque sabes más que nadie que eso me genera aburrimiento a todo su máximo esplendor, diría Goku con una gran sonrisa, viendo a su adversario. Él sabía que la batalla la estaba ganando y la ganaría por mucho. Bien, él me subestima, pero ahora verá el verdadero poder de la bestia más grande, el gran titán bestia emperador de los mundos, fue lo que diría el titán mientras bajó en el suelo mientras poseía una mirada seria. ¿Estás seguro de lo que haces? ¿No es mejor matarlo ahora antes que libere su máximo poder? Bueno, eso es lo que yo pienso, no se está pasando por esa cabeza estúpida ahora mismo, diría Yamoshi serio, sin saber qué estaba pensando su compañero de guerrera, ya que son muy locos y a veces muy estúpido, pero aún así es su compañero y debe luchar a la par de él aunque no quiera. Tú no tengas miedo, yo sé lo que hago, solo me ayudo a mí mismo con él, ya que me ayuda a mejorar mucho en mi poder cada segundo, ya que sus golpes es como un pequeño plus en mis zenkais, diría Goku con una pequeña sonrisa. Al final todo lo que tenía pensado era planeado, no era algo estúpido. Parece que no eres muy estúpido, sabes lo que haces, pero espero eso que estés haciendo te salga bien y no termines perdiendo, ya que a veces te confías de más, diría Yamoshi en sus pensamientos, viendo al guerrero con una mirada seria. En eso toda la zona de combate estaba temblando, un inmenso poder se estaba sintiendo, mucho ki estaba siendo liberado por la bestia que estaba ahí, y de un fuerte estallido de poder se vio un gran pilar y 9 titanes que se habían generado por el inmenso poder que volvieron a entrar al cuerpo del guerrero. Esto es el poder de un rey, espero estés listo para acabar bajo mis puños, diría el gran titán bestia mientras tenía una gran sonrisa, viendo al guerrero. Él había llegado al 30% del poder original del celestial que era su rey. Veo que ahora eres un poco más fuerte que mi anterior rival, espero ese poder sea muy grande, no quiero nada de aburrimiento en la batalla, diría Goku, el cual veía eso con una mirada seria. El gran titán bestia no diría ni una sola palabra cuando se había lanzado a una gran velocidad, que donde había pasado un bestia caos se había liberado por su inmenso poder, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía un inmenso poder, que la zona de combate estaba entrando en un bestial caos por sus grandes poderes. Goku solo poseía una gran sonrisa, él se movía a unas grandes velocidades, no se estaba con juegos en lo más mínimo, por donde se viera pasar solo se vería un veloz destello impactar unos brutales golpes. Él había liberado el 80% de la fase que estaba usando para no perder mucho tiempo. El gran titán bestia estaba más que impresionado porque los brutales golpes de su adversario eran impresionantes, no entendía qué estaba pasando. Él había liberado un inmenso poder y ahora estaba quedando en ridículo ante los golpes de su adversario, eso nunca lo había pensado el guerrero, que su rival fuera tan fuerte, pero no se quedaría atrás. Intentó seguirle el paso, pero se le estaba haciendo imposible. Así como la batalla había durado unos largos minutos de un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que donde se viera pasar solo se verían a 2 veloces rayos darse unos brutales golpes hasta que se vio salir disparando un gran destello, impactando en la zona de combate, que se generó una brutal explosión, que todo a su paso era destruido por la brutalidad. Goku a grandes velocidades le estaba dando unos brutales golpes sin guardados en su fuerza, él estaba demostrando porque era el Saiyajin monarca, el guerrero que pondría de rodillas a muchos supuestos reyes. El titán bestia no podría defenderse de los brutales golpes que los estaba recibiendo de lleno, haciéndole un bestial daño sin poder defenderse. Por más grande que hubiera sido la liberación de poder, no estaba siendo capaz de ver esos golpes. El Saiyajin estaba siendo más sicario en cada golpe. Veo que estoy abusando de mi fuerza, diría Goku, el cual él dio una brutal patada a una gran velocidad que solo se vio al veloz destello hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una brutal explosión, que todo había sido destruido por la brutalidad. Entonces, si tenías razón, eres un guerrero que sabía lo que estaba haciendo, pero debes comenzar a usar bien esa fuerza, porque cada adversario comienza a ser más temible, y el de la puerta 10 puede que sea más poderoso, porque en serio esto está siendo muy fácil y según debería ser muy difícil, diría Yamoshi serio, porque en el pasado las puertas habían sido temidas por muchos guerreros, y ahora los adversarios eran de juguete, no eran capaz de ni defender bien al trono celestial. Pues en el pasado los guerreros eran más poderosos, ahora en día todos los
los guerreros no poseen un nivel de poder decente. Digamos que soy un guerrero capaz de romper esas barreras de débiles, porque en los demás reinos no he visto decir que son fuertes. Y lo sabes, de donde estábamos con mi padre se veían los 9 mundos y de los 9 mundos no había un ser fuerte, todo eran débiles creyéndose reyes supremos cuando solo eran tremendas basuras. Por eso dijo, pero bueno, eso es lo de menos, nosotros debemos continuar con esto, acabar con este guerrero lo más antes posible, porque no quiero seguir perdiendo mi tiempo, fue lo que diría Goku, el cual veía a su adversario con una mirada seria. Son Goku, créeme que los 9 mundos no es lo único que existe, ¿acaso se te olvida que estás en una dimensión o realidades diferentes? Donde cada mundo o realidad puede haber guerreros más poderosos con un poder que no podría ni ser capaz de luchar. Acá son celestiales, ¿qué tal en otros mundos? Sean eternos celestiales supremos. Sabes que jerarquía es muy grande e infinita, hasta el rey creador por así decirlo, diría Yamoshi serio, ya que él tenía claro que había muchos guerreros, muchas formas de poder y al final todo se basaba en poderes. Pero en eso se comenzó a sentir como la zona de combate estaba siendo partida por un poder impresionante. Es hora de venderte mi alma, toma mi cuerpo, toma todo de mí después de la batalla, pero quiero un poder más grande de un rey, quiero ser el rey de las bestias para derrotar a todos mis adversarios. Es hora de enseñarte, Son Goku, quién es tu rey, diría el gran titán bestia, y un gran pilar de luz fue visto en toda la zona de combate. El poder del guerrero estaba siendo impresionante, que todos los espectadores estaba más que impresionado. El 40% de un celestial estaba haciendo temblar la zona de combate. Goku veía eso serio, sabiendo que ahora la batalla estaría muy complicada y no debía confiarse en lo más mínimo, que debía luchar a más poder porque el poder de su adversario lo estaba superando por poco, pero ya era superado por más poco que fuera. ¿Qué es lo que pasa, Son Goku? ¿Tu mirada ha cambiado? ¿Acaso esa confianza que poseía ya se terminó? ¿Acaso ya no eres capaz de nada? ¿O qué es lo que pasa? Fue lo que diría el titán bestia, que solo poseía una sonrisa. No te mentiré, la verdad me has dejado impresionado, el poder que me estás demostrando de verdad es impresionante, no pensé que llegarías a ese punto de poder, pero espero tengas más poder, porque en serio no quiero que me decepciones, porque yo liberaré más poder para que la batalla sea más intensa, diría Goku, el cual solo veía eso, mientras cerró sus ojos y su apariencia lentamente estaba cambiando y de un fuerte estallido de poder el guerrero había liberado la fase 5, mientras poseía una gran sonrisa viendo a su adversario. Ese poder es impresionante, de verdad este guerrero es normal, su poder era fuerte y ahora liberó esa fase que lo hace ver mucho más poderoso que yo. Esto se está complicando segundo tras segundo, fue lo que diría el gran titán bestia mientras poseía una mirada seria viendo al guerrero. ¿Qué pasa, guerrero? ¿Acaso no estás siendo capaz de ver la grandeza mía? ¿Acaso ya se acabó ese gran ego? Dime. ¿Ya se terminó el poder que tenías? ¿O qué pasó? Diría Goku, el cual no bastó ni 2 microsegundos cuando ya se había lanzado a una gran velocidad que donde había pasado solo generó un gran caos. El gran titán solo se quedó paralizado, pero en microsegundos el guerrero reaccionó esquivando un brutal golpe que iba a su cara porque sabía que su adversario estaba siendo demasiado fuerte y no debía confiarse por lo más mínimo. Goku comenzó a lanzar una fuerte cantidad de golpes a grandes velocidades, el guerrero se estaba moviendo impactando fuertes golpes, donde lo vieras pasar solo se vería un veloz destello darse brutales golpes sin contenerse en lo más mínimo. El titán bestia estaba siendo capaz de esquivar unos 2 golpes, pero la mayoría los estaba recibiendo de lleno, que no estaba siendo capaz de hacer nada en cada golpe. Y así como la batalla se le había dado inicio segundo tras segundo, solo se veía 2 veloces rayos darse unos fuertes golpes, que cada uno poseía un inmenso poder. Lo vieras pasar solo se verían a 2 veloces destellos darse e impactarse unos brutales golpes, sin contenerse en lo más mínimo en cada fuerte golpe. Goku sabía que cada segundo, cada momento o golpe que estaba dando era importante en la batalla, que no debía confiarse en lo más mínimo, que debía luchar a gran intensidad para no perder en la batalla, aunque con su nuevo poder era imposible que él termine perdiendo. Eso estaba demostrando que los Saiyajines siempre terminan siendo los guerreros más temerarios y imparables de los mundos, aunque ya solo queden pocos. El gran titán no estaba siendo capaz de nada, cada golpe lo estaba recibiendo de lleno en todo su cuerpo, sin poder defenderse en lo más mínimo, pero aún así estaba luchando, enseñando que los titanes también eran guerreros poderosos. No lo haces nada mal, titán, eres un buen rival, cada segundo estás impresionando, al final eres un guerrero que merece respeto, pero en estos mundos no debo confiarme, espero ir al mundo de los titanes para hablar con el verdadero titán o enfrentarlos, ya que no sé si sean guerreros de confiar o amigables, fue lo que diría Goku, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Lo que digas, al final nunca llegarías a ese mundo, ya que solo aceptan a titanes, fue lo que diría el gran titán mientras lucha.
Solo titanes aceptan pues puedo ir en mi forma de Ozaru para que sea aceptado, pero bueno, son cosas que no le daré importancia por el momento, porque quiero acabar esta batalla lo más rápido posible, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. No llegarías nunca, aparte es un secreto de los mundos, el reino de los titanes, pero no le daré importancia a eso, diría el gran titán serio mientras tenía una gran sonrisa, mientras también se ponía en pose de combate. Los dos guerreros no se decían nada y no bastaron ni 2 microsegundos cuando ambos guerreros ya se habían desplazado a unas grandes velocidades por todo ese gran planeta. Solo se veían a 2 veloces destellos darse unos brutales golpes que cada uno tenía un gran poder y una gran fuerza. Goku esta vez no se estaba guardando nada de poder, estaba dándole unos brutales golpes a su adversario, tenía una fuerza impresionante en esa forma, él era muy poderoso y eso lo estaba demostrando al final. Todas las batallas le estaban ayudando a mejorar y tener más poder segundo tras segundo. El gran titán bestia sí tenía muchas dificultades en esquivar los brutales golpes, al final su poder no era nada a la par de un rey bestia como Son Goku. Y así como la batalla había durado unos largos minutos de un intenso intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando poseía una fuerza impresionante, el caos en ese planeta era impresionante, por donde se viera solo se veían a 2 veloces rayos impactarse brutales golpes cada segundos. En eso solo se vio a un veloz rayo impactar en el suelo, que se generó una brutal explosión, que toda la zona de combate había sido más destruido por la brutal explosión. Transformación final bestia monarca, fue lo que diría Goku mientras un ki muy grande se estaba sintiendo en la zona de combate y un gran Ozaru se estaba viendo salir mientras su gran presencia era celestial. Usaré un poder igual al tuyo, un poder bestia, diría Goku, el cual solo poseía una gran sonrisa viendo a el guerrero. Impresionante, aún me sigue demostrando su gran nivel y ahora en una bestia, la verdad me ha dejado muy impresionado, pero espero ese poder no sea lo único que tienes, diría el gran titán bestia, el cual se ponía de pie mientras se ponía en pose de combate. Ambas bestias solo se veían y no bastaron ni 2 microsegundos cuando ya se habían lanzado a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo se había generado un bestia caos por sus grandes poderes, de la cual se dieron un brutal golpe, que la zona de combate había entrado en un gran caos por sus grandes poderes, de la cual una brutal batalla se le había dado inicio. Golpe tras golpe se veían a 2 veloces rayos darse unos salvajes golpes por toda la zona de combate. 2 veloces rayos eran los que se veían pasar a grandes velocidades darse unas brutales golpes segundo tras segundo. La batalla que estaban teniendo era brutal, que por cada fuerte golpe la zona de combate era muy destruida por la brutalidad de sus golpes, donde se viera pasar solo se verían a 2 veloces rayos darse unas fuertes golpes que cada uno tenía un inmenso poder. El Ozaru Goku se movía a unas grandes velocidades, él estaba enseñando por qué ganaría la batalla porque sus golpes eran muy limpios segundo tras segundo, él no se estaba guardando nada de su poder en cada golpe que estaba lanzando, tenía una fuerza impresionante, ni hablar de su gran poder. El gran titán bestia no era capaz de ver los brutales golpes que cada uno lo estaba recibiendo de lleno, que le generaba un fuerte daño, siendo incapaz de reaccionar por los brutales golpes, pero no se quería quedar con los brazos cruzados, pero por más que quisiera moverse y seguir el paso del guerrero era imposible, pero aún así no se estaba dejando humillar por la bestia que tenía en su frente, tenía claro que era muy poderoso pero debería seguir sin darle importancia. Y así la batalla había seguido por unos minutos de un intenso intercambio de golpes a unas grandes velocidades, sin contenerse en lo más mínimo, y en eso los dos guerreros se movieron a una gran velocidad, donde iban con un bestia golpe, y en eso se dieron el brutal golpe, pero uno fue más fuerte y terminado ganando esa batalla con un último movimiento. En eso se vio una inmensa explosión, que toda la zona de combate había sido destruida por el gran poder del guerrero, todo era un caos, y de la explosión solo se veía a un gran Ozaru mientras dio un fuerte rugido, enseñando quién era la verdadera bestia de todos los mundos. El guerrero solo tenía una gran sonrisa, mientras bajó a su forma base de nuevo, siendo el ganador de la batalla fácilmente sin tanto rodeos. El guerrero había hecho una batalla muy impresionante y haciéndola ver una batalla muy fácil para él. Los espectadores solo se habían quedado impresionados porque en realidad la bestia Son Goku estaba siendo el verdadero rey que pondría fin a la tiranía del gran monarca de las llamas, y eso los estaba dejando más que impresionados por ni un guerrero había llegado tan lejos en una batalla, y Son Goku les estaba enseñando que él no era cualquier guerrero, que él era un verdadero monarca, un rey capaz de destruir todo lo que se ponga en su camino, ya solo haciéndole 20 puertas que destruir para llegar a la primera, donde debería estar el monarca ya, o eso es lo que Goku creía.
El monarca estaba viendo todo lo que estaba haciendo el Saiyajin, estando serio por todo eso ya que no sabía quién era y lo dejaba impresionado ante esa batalla tenida, aunque tenía un índice de quién era por su energía oscura y sabía que solo había un guerrero de portal tal poder oscuro y ese guerrero era Urich, uno de los monarcas más grandes y temidos de la historia, por lo cual dio la orden a los demás guerreros de usar su máximo poder, no guardarse nada ante el adversario que tenían, porque sabía la gran fuerza que dicho guerrero era capaz de llegar a tener. Y los guerreros continuaron con su larga travesía, atravesando puerta y más puertas. Los guerreros habían sentido unas grandes presiones en cada paso que iban dando. Al final estaban viendo como los guerreros les estaban poniendo más difícil las batallas, pero eso no sería el final. Ellos tendrán en claro algo, que estaban llegando a la puerta final. Esta vez Goku se había encargado de las últimas 5 puertas ya que no quería desgastar el poder de sus compañeros, aunque estaba muy decepcionado de Aquiles. Al final él tenía una gran confianza de que su hijo sería capaz de luchar a muerte, pero no fue capaz de nada al final. Eso lo había dejado decepcionado de ver cómo era de débil, y Alice no la había visto luchar a muerte y quería ver qué tan grande era el poder de ella y ver si era una gran compañera. Alice, ¿estás lista para la última batalla que les dejaré? Porque después de aquí lo que tendremos es el final de cada uno. Si no sabe luchar como Aquiles, diría Goku, el cual se ponía enfrente de los dos guerreros con una mirada seria. Yo estoy lista para acabar con todo mis adversario, de eso no tengas dudas. Quiero sentir la emoción en mis puños, quiero ver cómo mis adversarios piden piedad por sus vidas. Es hora de que vean la grandeza de Alice, la reina más grande y temida, diría Alice, la cual solo poseía una gran sonrisa. Así me gusta que hablen. Es hora de enseñar la grandeza de los guerreros que han sido subestimados por muchos. Es hora de poner de rodillas a el rey. Espero no me decepcionen. Es hora de la verdad, diría Goku, el cual atravesó la puerta, seguido de sus compañeros. Pero en eso, en la zona de combate cayó una inmensa presión, que todos los guerreros se quedaron impresionados por el inmenso poder que se sentía en la zona de combate. Era algo impresionante para ellos, pero aún así se mantenían de pie firmes antes el adversario que se estuviera listo para hacerse presente. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Alice terminará ganando o será otro Aquiles? Todo eso en el próximo capítulo de la saga.